Con el 99% del escrutinio, Javier Milei logró un amplio triunfo con casi el 56% de los votos por el 44% que obtuvo Massa. El libertario logró en esta segunda vuelta casi 6 millones de votos más que en la primera, que les recordamos se celebró hace un mes. Para analizar los resultados electorales y qué sigue ahora para Argentina, está con nosotros Elena Rodríguez. Ella es politóloga y nos va a presentar su perspectiva sobre lo que significan estos resultados electorales. Buenos días, Elena, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Todo bien. Coméntanos un poco qué ha parecido estos resultados electorales, 11 puntos casi de diferencia de Javier Milei frente a su más cercano contendor. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el mensaje que se puede leer luego de esta segunda consulta para lograr la presidencia del país? Bueno, el principal mensaje es el cansancio, ¿no? Parecería que ya con casi 11 puntos, casi 11 puntos y medio de diferencia entre un candidato y otro, parecería que es un rechazo bastante contundente, ¿no? El actual gobierno y candidato quien es actualmente ministro de Economía. O sea que hay un rechazo, una necesidad de cambio, todo eso es lo que se expresaba, ¿no? La gente que pedía justamente cambiar, pedía libertad. Así que evidentemente esas fueron el pedido de la sociedad y se hizo anotar. Hubo festejos ayer por la noche, bocinazos, gente que se reunió en el obelisco acá de la ciudad de Buenos Aires, mucha gente en el espacio de Milei, o sea que se notaba en el clima una necesidad de cambio y de festejo por algo incierto, pero por lo menos algo distinto a lo que hay ahora. Sí, en el discurso de Javier Milei decía que comenzaba una nueva historia para Argentina. Pero para poner un poquito en contexto a la gente de nuestra región, coméntanos un poco cuál ha sido la trayectoria de Javier Milei. Bueno, no se lo conoce mucho políticamente, justamente él llega con este discurso de vamos contra la casta política, ¿no? Él hace 2 años, nada más que 2 años, fue electo diputado nacional, y hace 2 años que está ejerciendo ese rol, se lanzó a esta candidatura y salió electo. Previo a eso, toda su vida es en manera privada, ¿no? Él es muy conocido por haber trabajado como economista, asesor de Urnequian, un empresario muy conocido en Argentina, quien entre muchas empresas tiene la concesión de muchos aeropuertos de la Argentina. Entonces él se lo conocía por trabajar con Urnequian. Es su trabajo más conocido previo a ser diputado. Sí, veía un poco en los comentarios y dicen que él ganó haciendo antipolítica. Exactamente, sí, todo su discurso se basó en eso, ¿no? En eliminar a la casta política, bueno, una forma de comunicación también, ¿no? Bastante rara, diciendo que bueno, obviamente que iba a cambiar los ministerios, que iba a privatizar algunas empresas públicas, tuvo como también, ¿no? Como muchos... hablando de los vouchers en la educación, hablando sobre el tema de salud. Bueno, hizo su campaña basada también en ideas rotundamente distintas o propuestas distintas al actual gobierno. Algunas son realizables, otras no tanto, porque se necesitan mayorías en el Congreso y él no las tiene, ese es el gran desafío, pero sí, su campaña justamente fue eso, terminar con el modo de hacer política actualmente y proponer un cambio bien distinto. Yo creo que eso es lo que la gente en estos últimos 4 años, cansada de la situación económica, cansada de la corrupción, me parece que ese mensaje fue el que eligió anoche, ¿no? Sí, correcto. La mayoría de los comentarios incluso lo señalan como que él supo leer ese clima político y social y lo interpretó mejor que el resto de la dirigencia política del país. De eso que él propuso en campaña, ¿cuáles son los temas más contundentes por los cuales tú consideras que pudo haberse ganado la confianza del elector en Argentina? Yo creo que primero él es economista, ¿no? Y si bien dijo muchas cosas en campaña de las que haría, yo creo que una de las que obviamente la gente más escuchó es el tema de la dolarización. Todavía no sabemos cómo lo va a hacer y si lo puede hacer, y es algo que todos sabemos que no se puede hacer de un momento a otro, sino que lleva muchos años, pero él desde el punto de vista económico y como economista se la pasó hablando y explicando cómo haría esta dolarización para terminar con la inflación. Tenemos una inflación de 140% anual, es muchísimo. Y entonces su gran promesa viene por ahí, ¿no? Por cómo terminar con este tema inflacionario y cómo resolver la economía en la Argentina. Y la otra, el segundo pilar sería
bajar el gasto público, ¿no? Entonces Correcto. yo creo que la gente está esperando eso, porque de alguna manera el ciudadano común siente que el gasto público también tiene que ver con el gasto en la política tradicional. Y yo creo que la gente en este contexto inflacionario, de crisis, 50% de pobreza, la gente está esperando esos mensajes, ¿no? Esperando bajen Claro. el gasto público, bajen el gasto en la política también, muéstrenos una economía de austeridad y ver qué pasa, ¿no? En función de eso, si todo eso ayuda a parar la inflación, ¿no? Que sabemos que lleva unos meses. Sí, también hemos visto algunas reacciones de la comunidad internacional y quisiera conocer tu opinión sobre lo que dijo Milei en materia de política exterior. Él aseguró que rompería relaciones con Brasil y con China por considerar los países comunistas y abiertamente pues manifestó su inclinación para mantener el vínculo con los Estados Unidos e Israel. ¿Cuál es el costo de esto que él anunció en campaña? Yo dudo que lo vaya a hacer, ¿no? Es como bastante raro. Primero Sí, que con es un poco Brasil radical, ¿no? sí, yo creo que es parte de muchos mensajes que dio en campaña y dudo que los pueda hacer. Algunos tienen que ver con que sí o sí necesita las mayorías en el Congreso y no las tiene, entonces ahí dependerá de qué fuerza política se configura como oposición y qué fuerza política lo va a acompañar en algunas decisiones, ¿no? En principio hay un sector de Juntos por el Cambio que obviamente ayer estuvieron con él, el presidente Macri, Patricia Bullrich, con quienes él habla muy seguido, parecería que ahí habría un acuerdo de alianza y después se verá, seguramente el kirchnerismo quedará como oposición, el radicalismo, que es otra fuerza, y la coalición cívica, no se sabe qué va a pasar. Eso por un lado, para tomar medidas radicales va a necesitar sí o sí de la Cámara de Diputados. Y por otro lado, con respecto a las economías internacionales, Brasil es nuestro primer socio, el socio principal que tiene Argentina para producir y para comerciar. Tenemos el Mercosur de por medio. Y China también, Argentina, casi todo lo que le vende, la mayor parte de lo que se vende a China. O sea que dudo que romper relaciones económicas con esos países no es una economía posible, ¿no? Simplemente comerciar con Estados Unidos. Así que dudo que eso vaya a pasar, ¿no? Claro, gracias por dejar aclarado el punto porque era un punto de honor en las relaciones de Argentina en su política exterior. Quisiera que habláramos ahora acerca de los desafíos. La mayoría de los medios internacionales han titulado que viene de aquí en adelante para Argentina un futuro impredecible. Si pudiésemos hablar de 5 desafíos a tu juicio, ¿cuáles serían? Bueno, desafíos para el actual, o el Correcto, actual para electo el presidente. actual presidente. Ajá. En la economía, por Sí, ejemplo, que es como lo más crítico, pienso yo. sí, principalmente no se le pide mucho, ¿no? Yo creo que 5 cosas no se le pide. La situación que está ahí Argentina, yo creo que con que resuelva 2, yo creo que la sociedad estaría contenta. Y la principal es el tema de la economía, ¿no? La economía, bajar la inflación, estandarizar los precios, ¿no? Porque hoy uno va al supermercado y realmente no se sabe cuánto valen las cosas. Uno llega a la caja a pagar la compra y realmente no se sabe cuánto va a salir. Claro. Nos pasa todo el tiempo cuando vas al supermercado, te sorprendes de los precios, la remarcación. Quienes quieren, eso a nivel doméstico, ¿no? Pero después quienes quieren comerciar o tienen algún tipo de empresa, no brindan servicios porque dicen no sé cuánto te tengo que cobrar, ¿no? Entonces no hay presupuestos, bueno, no se puede planificar más allá de una semana y te diría mucho, no se puede planificar con 48 horas, ¿no? Entonces la gente está esperando eso, poder tener una vida un poco más normal, simplemente para hacer su vida profesional y económica tranquilo. Yo creo que eso es la principal esperanza. Va a llevar tiempo, pero creo que eso es lo primero que se le pide. La reducción del gasto público también se le está pidiendo. Y después lo otro que surgió durante la campaña como un pedido a todos los candidatos era el tema de la inseguridad, ¿no? Eso también va a depender un poco de la ciudad o del lugar del país donde uno esté viviendo. Eso cambia un poco, pero la inseguridad es el otro gran pedido. O sea, ayer cuando se entrevistaban a las personas que estaban cerca del búnker de Milei, decían eso, queremos más seguridad y queremos una economía ordenada, tranquila, ¿no? Que nos permita vivir el día a día. Si analizáramos un poco lo que fue esta segunda jornada electoral, ¿qué te ha parecido a ti el porcentaje de participación de los electores?
Bueno, ayer hubo una alta participación, se especulaba mucho que iba a haber voto en blanco y que muchos no iban a querer votar. Hoy es feriado en Argentina, Ok. así que también se creía que por ser un fin de semana largo, mucha gente tal vez, sobre todo quienes podrían votar a Milei, iban a estar viajando este fin de semana, entonces se especulaba con que iba a tener menos votos Milei justamente porque esta gente iba a estar viajando. La verdad que no, hubo mucha participación similar a las elecciones generales y muy poco voto en blanco. Se había especulado que iba a haber mucho voto en blanco, sin embargo, solo el 1,5%. La verdad que es prácticamente nada, ¿no? Se pensaba que los indecisos iban a votar en blanco y eso iba a crecer y la verdad que no. O sea que por lo tanto hubo mucha participación y mucho voto a favor, lógicamente, de Milei contra todas las predicciones o lo que se pensaba. Sí. Así que eso también fue una sorpresa. Elena, coméntanos con respecto a la relación de Argentina con el resto de los países de América Latina. Veíamos que titulaban América Latina dividida en cuanto a lo que fue el resultado electoral en Argentina. ¿Qué piensas tú? Bueno, lógicamente ayer salí, bueno, Lula, por ejemplo, Ujú. lo felicitó, ¿no? Ayer a Sí. Javier Milei. Y después, obviamente, algunas otras controversias con respecto a a países de la región, ¿no? Que estaban a favor o en contra de que ganara Milei. Eh, yo creo que Lula en ese sentido fue bastante inteligente, ¿no? Por lo mismo que te decía hace un rato, Brasil y Argentina es muy raro que se peleen políticamente y económicamente. Pasó lo mismo al revés, ¿no? Cuando estaba gobernando Bolsonaro en Brasil y acá Alberto Fernández, nunca se rompieron las relaciones. Entonces, más allá que a veces los gobiernos no coinciden ideológicamente, sin embargo, las relaciones con Brasil no se rompen, ¿no? Es nuestro principal socio económico y eso dudo que vaya a pasar. Vamos a ver qué pasa con el resto de de la región. En principio, Milei había hablado que su canciller o su ministra de Relaciones Exteriores iba a ser Diana Mondino, que actualmente acaba de ser electa diputada. Pero ayer corrió un rumor que probablemente ella no sea, y si no sea, y pueda llegar a ser Federico Pinedo, una persona cercana a Macri, que actualmente es senador. Entonces no se sabe, pero cualquiera de las dos personas, tanto Diana Mondino como Federico Pinedo, son personas bastante razonables, entendidas y conocedoras de las relaciones exteriores, por lo tanto, dudo que haya haber algún conflicto o alguna rispidez con países de la región, ¿no? Así que, en principio, si fueran canciller cualquiera de estas dos personas, yo creo que todo tendería a ser bastante normal, más allá de las declaraciones que a veces tiene Javier Milei y que en su momento ha tenido una persona de su espacio en las elecciones anteriores cuando dijo que iba a romper relaciones con el Vaticano, ¿no? Eso también lo desmintieron. Entiendo. Elena, hay una comunidad importante de venezolanos en Argentina. ¿Qué ha dicho Milei sobre sus políticas migratorias en el país? ¿Sabes que no dijo nada con respecto a eso? Nunca, no fue eje de su campaña hablar con respecto a los migrantes, no se lo escuchó a él personalmente, sí personas de su espacio, por ejemplo, han hablado con respecto a algunas minorías, pero no con respecto a los migrantes. O sea que en principio no parecería ser un problema controvertido o algo por lo cual preocuparse. De hecho, la comunidad venezolana en general ha dicho que apoyaba a Milei, ¿no? Que apoyaban el cambio y no el kirchnerismo. Generalmente los venezolanos que están en Argentina no apoyan al kirchnerismo, por lo tanto cualquier fuerza opositora que fuera en contra del kirchnerismo la iban a apoyar y así fue, y por lo tanto Milei nunca dijo nada al respecto, ¿no? Ni a favor ni en contra, así que por lo tanto se podría entender que está a favor o por lo menos abierto a recibir migrantes. Algunos consideran que la falta de experiencia en la gestión pública de Milei pudiese ser una debilidad, otros lo ven como una fortaleza. Si pudiésemos hablar de fortalezas y debilidades de Javier Milei, ¿cuáles serían? Y es así, ¿no? Ese es lo incierto de una persona que trabajó muy poco, ¿no? O que conoce muy poco el ámbito público. De hecho, en el último debate entre Massa y Milei, Massa se jactaba de conocer el ámbito público y conocer el Estado, y entonces le hacía preguntas a Milei sobre algunos funcionamientos del Estado.
Yo creo que para un presidente eso pasa inadvertido, ¿no? Un presidente tiene que tomar las decisiones políticas y las políticas públicas a grandes rasgos y después serán en todo caso sus ministros y sus secretarios los que se ocupen de llevarlo a cabo. Por lo tanto, el no conocer al detalle el Estado, a diferencia de Massa, a veces puede jugarle a favor y yo creo que al electorado y la gente que eligió a Milei, yo creo que eso le jugó a favor, porque dicen, bueno, un outsider de la política, una persona que no viene con las mañas, que no viene con la corrupción, justamente que no viene empapado de todas estas situaciones, me parece que el electorado creyó que eso era mucho mejor, sabiendo que los técnicos serán en todo caso los que tengan que conocer bien el Estado, eso parecería que le jugó a favor, una persona que trabajó toda su vida en el ámbito privado y que viene como una persona de la sociedad, un ciudadano más, a hacerse cargo de la situación del país. Por lo tanto, parecería en principio que le jugó bastante a favor. Veremos cómo se va a desempeñar, ¿no? A veces, o a quienes trabajamos muy cerca al Estado y a las políticas públicas, sí, lógicamente genera un poco de duda que esta persona no sea una conocedora, ¿no? Pero yo creo que podría ser, de todas maneras, este pacto incipiente o esta charla que está teniendo con el expresidente Macri, parecería, lo que se está especulando, es que lo van a ayudar en el sentido de muchos equipos técnicos, ¿no? Ya anoche se estaban hablando de algunos nombres, de algunas personas que trabajaron con Macri en su momento, que ayudarían a Milei en este nuevo desafío, ¿no? Claro, es que se enfrenta ahora a muchos desafíos y todas esas alianzas y ese asesoramiento es importante en este momento cuando se dé la transición de un gobierno al otro. Él dijo que no quería medias tintas, que va a comenzar con decisiones radicales para lograr el cambio que propuso durante su campaña. Elena, gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir este análisis con nuestra audiencia. Feliz día para ti. Bueno, muchas gracias, que la pasen lindo.